Entonces, vean, por ejemplo, estaba buscando las mega obras que hacen, me salió China, Japón, etcétera. Esto es en China. En muy poco tiempo construyen todo esto. La ciudad de Japón. Ah, sí, saben de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí qué? Sí. ¿Qué es Hiroshima y Nagasaki? Muy bien. Los sitios donde cayeron las bombas atómicas, las ciudades que quedaron totalmente destruidas en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Por bombas nucleares, totalmente destruidas. Pongamos a ver hoy día cómo se ven. ¿Sí? Lo construyeron para comienzos de la pandemia, en 2019. 10 días hicieron un hospital los chinos. Y no se ha caído, como cosas que ven acá en 7 años y se caen. Como el puente del Llano, acá en Colombia, que se cayó y mató a 8 obreros. Miren esto, Hiroshima hoy día, ¿cómo se ve? Es que me pones este es un edificio que sobrevivió el bombardeo y lo dejaron como memoria histórica, para que la gente recordara, como símbolo de paz también. Pero es una ciudad que se volvió potencia económica otra vez. Miren Hiroshima como es hoy día. Se levantó, una ciudad totalmente destruida. Para mí, es lo que se hace en Colombia. ¿Saben esto? Esto se llama Hidroituango. Coge el río Cauca y produce energía eléctrica. Es una represa eléctrica. ¿Sí? La cual no está funcionando hoy día porque por temas de corrupción, pues detrás de esto hay un montón de masacres en la zona de Ituango, los paramilitares para que pusieran esto se rompió por debajo, entonces salieron un montón de muertos flotando que están allá en cosas comunes. Y no se sabe qué hacer con esto porque posiblemente quedó tan mal construido que se va a romper todo y entonces ahora es un peligro para las ciudades que están, los pueblos, perdón, que están debajo de esto. Además de arruinar el ecosistema, se presentó una muerte masiva de peces porque como estaba represada el agua, se contaminó y murieron muchos peces. Esto es Colombia. El problema, chicos, eso es lo que les digo. O sea, el colombiano puede intentar hacer las cosas bien, pero también es la actitud del colombiano. Los invito a que vean, por ejemplo, videos de estudiantes de la edad de ustedes en Japón, Corea y China. ¿Cómo son los estudiantes? No les voy a decir cómo. Quiero que vean la disposición que tienen ante el estudio. Es muy diferente hablar de potencias económicas a países tercerizados como Colombia. Porque nosotros ya nos creemos la idea de que no merecemos un país diferente. Y por eso no escribimos. Y por eso no pensamos, sino queremos que nos digan cómo pensar. Por eso no nos interesa el colegio. Además que nos obligan, ¿no? Ir al colegio es una obligación. Qué chévere estar en su casa durmiendo, no haciendo nada, jugando videojuegos. ¡Oh! Severo. Pero uno de los videojuegos también aprende. Lo hicimos el año pasado, ¿no? Con los que estábamos el año. ¿Que todos aprendieron? No, seguramente no. Pero sí hicimos el ejercicio de ver las relaciones ecológicas. Por ejemplo, las leyes de la termodinámica, por ejemplo, que es lo que estamos viendo específicamente, se pueden explicar perfectamente también desde los videojuegos, obviamente. ¿Por qué? Porque los programadores, ingenieros y diseñadores que hacen los videojuegos, que no son cualquiera, sino es gente tesa, para que la gente corriente compre los juegos, pues tiene que ser gente tesa, se basan en la física. Cuando ustedes juegan los videojuegos, los juegos, muchos de ellos se basan en las leyes de la física. Por ejemplo, ¿cuál es su juego favorito, Contreras? No, de videojuego. ¿Cuál? ¿Cuál? Futi, Call of Duty, ese es el pirata.
¿Zombies? Zombies Wallpaper, no, no me interesa. Listo, entonces esto. Si nosotros jugamos esto, ¿cuál de todos es el que a usted le gusta jugar? Este, Cold War de la Guerra Fría. O sea, ¿ya lo compró? ¿Ya compró ese juego? ¿Cuánto le costó? Ahora, ¿cuántos millones de copias no han vendido de ese juego? Digamos, primero, para comprar este juego, digamos, yo también lo quiero comprar, pero yo voy a dejar que baje el precio. Pero ¿qué es lo interesante de Call of Duty? Por ejemplo, está basado en La vida real. la Guerra Fría. Es decir, estamos hablando de 1946 a 1991. ¿Sí sabía eso, Contreras? Entonces no ha jugado el modo historia, papu. O si lo jugó, no le prestó atención. Ese es el problema, ¿sí? Entonces los manes que crean el juego, sí les interesa estudiar. No, cada quien hace lo que quiera. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, la verdad. Lo que pasa es que eso es algo muy común del colombiano. ¿Sí vieron esta cosa de Hiroshima? ¿Esto? ¿Para qué era? Para monumento histórico. Es un monumento histórico para hacer memoria. El colombiano no le interesa el contexto, por eso si el juego dice Cold War, a mí qué me importa qué es eso, lo que me importa es darme bala en el juego, ¿sí o no? Porque dijo Contreras, muy bien, para parchar. ¿Es culpa de Contreras? No, él es hijo de esto. Todos nosotros somos hijos de esto, no nos importa. No nos importa el contexto. No nos importa. Por eso no nos interesa aprender nada. Una persona que desarrolla este juego, a él sí no le puede importar nada. Porque la idea surge para inspirar en un contexto histórico real, que es la Guerra Fría. Y acá está haciendo que los zombies vuelen, que floten como si estuvieran en la luna, ¿o qué está haciendo? Pues está en la Tierra. ¡Pin! Está basado en las leyes de la física, gravitacionales. Y para programar eso no es de la nada, hay que estudiar. Y hay que ser muy bueno. Entonces, esos son muchos grupos de trabajo, y entonces el juego sale caro, porque el trabajo de pensar y de hacer esto cuesta. Cuesta mucho. Son personas que están ahí, y entonces llega a un niño muy chiquitico que quiere invertirle 250.000 pesos solo por parchar. Y eso no está mal, o sea, así se mueve la economía. Es más, para eso se hizo, para que el niño chiquitico parche. Totalmente, obviamente, pues los juegos son para divertirse, ¿no? No será para amargarse, aunque yo me amargo mucho con los juegos cuando no puedo pasar niveles, pero también aprendo de ellos y con ellos. Por ejemplo, los chicos nuevos que no vieron conmigo, no han visto conmigo, los demás ya, no, tampoco. Ustedes han jugado un juego que se llama The Last of Us, el último de nosotros en español, de zombies. Con mis amigos, yo se los mencionaba el año pasado mucho. Incluso le van a hacer una serie de televisión en HBO. No es un juego cualquiera, realmente es uno de los mejores juegos que se han podido ingeniar. Y es de zombies. Ahora, sí, los que vieron conmigo, ¿por qué este es uno de los mejores juegos? ¿Por qué creen? ¿Alguien lo ha jugado? Incluso los virtuales. Amigos virtuales, ¿están ahí? Nunca jugaron esto, no me prestaron atención el año pasado este tema en relaciones intrainterespecíficas. Uf, pero tranquilos, no es culpa de ustedes, son hijos de este contexto. Bienvenidos a Colombia, esto es ser colombiano. Ahora, depende que Colombia cambie, ¿de qué depende? Del colombiano. De que Colombia cambie, es deber del colombiano. Si se deja llevar el colombiano, pues bueno. Pero miren esto. Este juego es interesantísimo porque los zombies no son zombies y ya.
sino que tienen una relación de parasitismo con un hongo que se llama Cordyceps. ¿Qué pasará si busco Cordyceps en Google? Mírelo acá. Es un género de hongos ascomicetes, o sea, que generan esta cosita acá, ya les muestro, que cuenta con 400 especies descritas y son parasitarias. ¿Qué es lo que hace el Cordyceps? Invade insectos y artrópodos como las arañas, las larvas. Miren lo que hace el Cordyceps. Invade a las larvas y prácticamente las vuelve zombies, las mata por dentro y después activa el sistema nervioso de la hormiga o del insecto, los hace subir a lo más alto de los árboles y los lanza. ¿Para qué? ¿Para qué creen? ¿Para morir? ¿Para qué? ¿Morir? No, porque ya están muertos. El hongo, o sea, los mata. El hongo, Para, Buenas, buenas, profe, volví. ¿para qué? ¿Para resistir? ¿Para que se Para- vuelva más resistente? ¿cómo Cuando, darle nutriente a la tierra? ¿O no? cuando cae, el hongo se rompe. ¿Y cómo se rompe? Libera esporas, invadiendo a otros insectos. Es una adaptación brutal. Es decir, si hay una realidad, o sea, ¿qué es lo que hacen estos manes del juego? Cogen a ese hongo y dicen, claro, ahora muta y puede afectar el sistema nervioso de los humanos. Pero es un hongo que realmente existe y realmente pasa. En Asia principalmente se ve este fenómeno, donde invaden a estos insectos, los mata y el mismo hongo reactiva el sistema nervioso para que se pueda mover y domina a la hormiguita o a la arañita. Eso es lo que hace. ¿Sí? Eso, miren esto. Así son muy parecidos los de... Esto es una araña que está totalmente llena de hongo. Es más, vea, lo venden para que lo coman. Porque el humano se come todo. Pero entonces el man que crea este juego sabía de relaciones ecológicas y simula unas relaciones intrainterespecíficas, que eso obviamente ya todo lo debe manejar porque eso se ve en séptimo, unas relaciones intrainterespecíficas que permiten saber cómo es que se puede dimensionar las relaciones de supervivencia entre los diferentes seres vivos. Es más, uno no necesita ni siquiera los videojuegos para ver eso. Pongo por caso. Ahorita nosotros estamos viviendo un fenómeno histórico que va a quedar marcado en los libros de historia por generaciones. ¿Qué estamos viviendo en este momento? ¿La pandemia? Una pandemia. ¿Cierto? Estamos viviendo una pandemia. Y en esa pandemia nosotros, ¿qué estamos viendo? Como ni siquiera es un ser vivo, los virus no son considerados seres vivos. ¿Por qué no son considerados seres vivos? Porque no tienen células, porque no se autorreproducen como si nosotros lo podemos hacer. ¿Usted se puede autorreproducir, Contreras? ¿Se puede autorreproducir? ¿Usted se puede autorreproducir? ¿Cómo? Auto-reproducir, usted mismo. No, Sin- profe. It's impossible. Los seres vivos tenemos esa capacidad. ¿Usted es un ser vivo? Si usted se corta, si usted se corta, si usted se corta, ¿cómo? Muy bien, Brian, excelente. Entonces, si usted se corta, usted se regenera y le sale piel. ¿Por qué? Porque usted es un ser vivo y sus células tienen la capacidad de autorreproducirse. Es decir, usted se está autorreproduciéndose en sus celulitas. Es decir, sí, tenemos reproducción asexual. Se regenera el tejido.
¿Por qué? Porque somos seres vivos. ¿Qué es lo que hace un virus? Un virus no puede hacer eso porque no tiene células. Es como una cápsula que tiene material genético. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un virus? Dime, dime. Aparte del tema. Ya voy allá. Ya voy allá. Y esto lo vamos a relacionar con la termodinámica, por supuesto, porque estamos hablando de materia. Entonces, busquemos cápsulas de virus. Bueno, busquemos el virus. ¿Cómo es que se llama el virus? Listo. Mire esta belleza. A ver. SARS-CoV-2, así se llama el virus. Y crea una enfermedad que se llama la COVID-19. La enfermedad COVID-19. Pero el virus se llama SARS-CoV-2. SARS, que son un grupo de virus realmente infecciosos. O sea, si uno está expuesto al SARS, son virus que se reproducen muy rápido y que pueden llegar a ser muy riesgosos para la salud humana. No es el único que existe. Hace 5 años, en Asia, también hubo un brote tremendo de SARS, pero se pudo controlar muy bien. Habrá que ver, no sé por qué le habrán dado ese nombre al virus como tal. Voy a consultarlo porque la verdad no sé por qué le habrán puesto SARS. Quien lo haya descubierto fue el que le puso el nombre, pero habrá que verlo. Entonces, miremos una fotico digital del SARS-CoV-2. Entonces, mira, esta está súper linda, vean qué belleza. Si ustedes se dan cuenta, los virus no tienen célula. Esto no es una célula, esto es una cápsula, a diferencia de todas las células. Y entonces adentro tiene RNA, que es material genético de solo una cadena. El ADN sí es de 2 cadenas. El ADN. ¿Nosotros cuál tenemos? Muy bien, los 2. En los ribosomas tenemos ARN y en el núcleo tenemos ADN. Los ribosomas para nosotros van a ser muy importantes porque si nosotros nos regeneramos es porque los ribosomas copiaron toda la información necesaria para crear células. Entonces, ¿qué es lo que hace este virus? Como él no se puede autorreproducir, se mete a las células, a su núcleo, abre el ADN, mete su material genético y le hace creer a la célula que es su propio ADN. Y entonces la célula lo que hace es crear y crear y crear cápsulas de virus creyendo que está creando, no sé, mitocondrias, que está creando otra célula. Le hace creer eso. El virus. ¿Y el por qué hace eso el virus? Porque él no tiene la capacidad de hacerlo. Y entonces llega un punto donde las células, en el caso específico de este virus, las células pulmonares se llenan tanto de cápsulas de virus que ¡pum! Se estalla la célula, se rompe. Pero como se rompe, lo llena que está de cápsulas de virus, empieza a invadir las otras células respiratorias que están ahí en el pulmón. Y se llenan y estas se van rompiendo hasta que la persona dice, ya no puedo respirar y necesita asistencia médica. ¿Es por qué? Porque le está destruyendo, literalmente le está estallando las células pulmonares. Claro. En el anime, digamos que no lo profundizan tanto, pero sí explican un poco su funcionamiento. Porque digamos que en el anime no muestran las células estallándose. Por ejemplo, el virus del VIH, ¿sí o no? El virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué hace el virus del VIH? ¿Saben cuál es? Genera un síndrome después que llaman el SIDA. Es una enfermedad de transmisión sexual, por supuesto. Efectivamente. Pero es un virus. Es decir, tiene el mismo mecanismo. Se va a meter a las células. Hasta el momento no. Y, bueno, ya voy con tu pregunta. Respecto al VIH y respecto a este virus y a cualquier virus, voy a responder la pregunta de Brian. ¿Por qué mutan tan fácilmente? Como se mezcla su ADN con el de otra célula,
pues puede pasar que parte de ese ADN que ya tenía la célula se mezcle y ahora crea otra nueva cepa del virus. Porque lo que está haciendo el virus es mezclar su ADN. Entonces, como lo está mezclando todo el tiempo, ay no, ahorita está la cepa inglesa, la cepa brasilera, hay cepa de todo, porque un virus muta así. Ah, ¿que han identificado esas? Sí, claro. Pero acá, ¿cuántas cepas ya no debe haber de ese virus? Lo que pasa es que ya no son tan agresivas con las personas que ya les dio el virus. ¿Por qué? Porque ellas ya tienen inmunidad a la base del virus. Ya, no les va a dar tan duro. ¿Que les vuelve a dar? Sí, porque es otra cepa, pero no tan duro. ¿Listo? ¿Qué pregunta tenías? Y después voy contigo. ¿Cómo así? Claro, claro, claro. No, una persona puede tener VIH y se entera, pero no desarrolla el SIDA. O sea, es portador, pero no ha desarrollado el SIDA. Y se puede enterar mucho tiempo después de que tiene la enfermedad, el virus. Pero si las enfermedades de VIH son contagiosas, o sea, no. No se contagian solo por relaciones sexuales, ¿no? Claro. Una mala manipulación de una jeringa. No sé, hagamos el ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, no sé si sea verdad o no sé. Hagamos de cuenta que tengo SIDA. Si quieres sacar algo malo. No, pero realmente el SIDA no es para reírse. Digamos que yo tengo SIDA y yo no sé, digamos que, bueno, y yo me puse con una persona y preciso esa persona queda embarazada. Entonces, hagamos de cuenta que... La pregunta es si el niño nace con SIDA. La pregunta es si el niño nace con SIDA. ¿O qué? Sí. Sí. Ah, Sí. Sí, claro. Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el SIDA? El VIH, perdón. Bueno, el niño no puede nacer, puede que nazca sin SIDA. Porque ¿qué es el SIDA? Cuando se despierta el virus. O sea, cuando el virus ya empieza a reproducirse en su cuerpo. Eso es lo que llamamos el SIDA. Antes es portador del virus, que se llama VIH. Antes solo portador del virus. ¿Qué es lo que pasa con una persona que desarrolla el SIDA? Le dan muchas pastillitas para que el virus no se active. Si el virus no se activa, pues no desarrolla la enfermedad. Así de sencillo. Pero sí puede transmitirla a otras personas. ¿Sí? Entonces, si la persona tiene VIH y embaraza a la persona, pues contagia a la persona que queda embarazada y el bebé va a nacer contagiado también, obviamente. ¿Por qué? Porque el virus se va a meter y este virus, a diferencia eh, del SARS-CoV-2, del COVID-19, no ataca los pulmones. Tiene otra víctima mucho más chévere, que son los glóbulos blancos. Es decir, nuestras células de defensa. Por eso una persona con SIDA, el SIDA como tal no lo mata, pero lo deja servido ante otros virus. Por ejemplo, una persona que tenga SIDA es muy propensa a que una gripa se vuelva neumonía y muera. ¿Ya? Porque ya no tiene neutrófilos, no tiene linfocitos, no tiene nada. Puede morir así. ¿Qué hace el cuerpo? Ahora sí, el cuerpo, al igual que con este virus, intenta aumentar la temperatura generando un estadio llamado fiebre. Porque muchos virus no sobreviven a cierto tipo de temperatura. Entonces, si aumentamos la temperatura del cuerpo, seguramente el virus va a morir. Destruir un virus, entre comillas, es muy fácil. Es facilísimo porque esta estructura es muy débil. Miren esto. ¿Cuál es el real problema? Que es tan pequeño que se puede meter a nuestro cuerpo sin darnos cuenta. Lo más mínimo, porque no es un ser vivo. Es muchísimo más pequeño que una célula. Muchísimo más pequeño. Es tan pequeño que puede entrarse por los poros del núcleo de una célula. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una célula? Tiene que coger sus mitocondrias,
también aumentar el proceso de respiración, porque con el proceso de respiración aumenta la temperatura. Y aumentarlo tanto para ver si puede destruir el virus. Sin embargo, va a generar también problemas a lo largo de la célula. O sea, los virus son extremadamente problemáticos. Listo, Mora. Y vas a preguntar, después iba alguien por acá, Brian, y después vas tú, mi amor. ¿Listo? ¿Ya no vas a preguntar? Listo. ¿Y virtual también puede preguntar? Otra vez. No, la vacuna no te puede garantir. ¿Qué es una vacuna? Lo primero es entender qué es una vacuna. Una vacuna es que le cogen y le meten el virus a su cuerpo. Eso es una vacuna. Pero cuando uno lo vacunan, está cogiendo el virus y se lo meten a su cuerpo. Y entonces usted dice, bueno, pero que eso es estúpido. No, porque lo que hacen es cogen una cepa filtrada y lo que hacen es que de una, como usted se lo inyecta, de una van a llegar los neutrófilos con una pequeña porción de ese virus. Lo van a destruir, pero su cuerpo va a generar algo que se llama memoria, algo que no tenemos los colombianos, pero sí nuestro cuerpo. Memoria. Los linfocitos de memoria lo que hacen es, se comen el ADN de ese virus, lo registran, y si el virus llega a atacar, usted ya tiene inmunidad. Entonces fácilmente el virus va a ser destruido porque sus células del sistema de defensa ya lo van a reconocer y lo van a destruir. Pero, ojo, las vacunas también pueden generar daños a algunas personas. Es decir, a mí me vacunan, y eso es algo que no suelen decirle a las personas, a mí me vacunan y yo puedo desarrollar la enfermedad, porque puede que mi cuerpo no genere inmunidad. Y entonces lo que hice fue meter el virus en mi cuerpo y puedo morir también por una vacuna. Eso está dentro de los riesgos. Por ejemplo, a mí me pasó con la de, ¿cuál era? Que matan de mala, ¿verdad? A mí me pasó con la vacuna de, creo que fue la rubeola. Y entonces a mí me vacunaron, eso fue hace como 10 años, me vacunaron. Y todo el día normal, y la noche se me desarrolló. Y tuve fiebre y todo, pero fue esa noche nomás, hasta vómito y toda la vaina. Y fue por la vacuna. Es decir, se expandió el virus en mi cuerpo y casi que mi cuerpo no pudo controlar el virus que tenía dentro de la vacuna. Eso es una vacuna. ¿Son una ventaja? Claro que sí, porque nos ayudan mucho en la inmunidad, pero siempre se tiene que hacer la advertencia. Esto se puede desarrollar también. Se puede desarrollar la enfermedad a partir de una vacuna. ¿Listo? Bien. La primera. VIH positivo se puede pasar por La única forma que se pueda transmitir el virus es si los fluidos de los dos cuerpos se encuentran, sobre todo el sistema circulatorio. Pongo por caso, si una persona que no tiene VIH se besa con una persona que tiene VIH, ¿se contagia? No. A menos, ojo, a menos que la persona que tenga VIH tenga una herida en la boca. ¿Cómo así, profe? Claro, si usted tiene contacto directo con la sangre, se va a contagiar por un beso. Si la persona con VIH tiene una herida en la boca y está sacando sangre, y ahí está saliendo sangre, usted se besa con esa persona. El problema es que a veces nosotros sangramos en la boca y no lo notamos, porque es poquitico. Pero si sea un poquitico, ese poquitico va a entrar a su cuerpo. Y de una el virus va a entrar. Y ya está. Ahora, hay muchas formas, digamos, hay un caso terrible que yo leí en algún momento, creo que fue acá en Colombia. No, pues en donde, no, mentira. Tampoco seamos tan duros con Colombia. Y era un señor que vendía papaya en la calle, o piña, o algo así, frutas. Y el señor se cortó y le cayó sangre a la fruta que ya había cortado. Entonces, pues él intentó como limpiarle y todo eso. Y un niño compró eso y el niño desarrolló el VIH.
¿Cómo se contagió? Pues porque la fruta quedó contaminada con la sangre y el señor estaba contagiado. Entonces, como consume la fruta, se contagió. O sea, es muy fácil contagiarse, ¿sí? No es solo como, uy, no, la persona que se contagió de VIH es porque tiene mucho sexo. No necesariamente. No. ¿Cómo? La otra pregunta. Profe, es que por un video que a la hora de que le aplicaran la vacuna de COVID, la COVID, pues le hacían como bueno, la usaron sin tener sin tener nada de contenido, ¿sí? Y después, sí, la porque hacen eso. No, no sé, la verdad. Es que eso hay muchas cosas alrededor de eso, ¿no? O sea, como no. Sí, se supone que tienen que poner, a todos nos han vacunado, ¿no? La vacuna tiene que ir de una solo una aplicación, bueno, estas son 2 dosis. Tiene que tener una contenido. Lo que pasa es que acá y en otros lugares del mundo ha sucedido que pues esto se ha prestado para cosas de corrupción, entonces no le aplican nada a las personas. Y después como que se dan cuenta y, ay no, sí, es que primero se hizo eso. Nada. O sea, la vacuna se aplica de una y ya. ¿Listo? De una y ya. Ahora, digamos, por ejemplo, hay una cuestión con las vacunas, varias vacunas, 10.000 vacunas, no, 1.000, que son resto también. En Ibagué se dañaron por no tenerlas refrigeradas. Seguramente una persona estaba a cargo y esa persona no le puso cuidado a su profesor en el colegio de por qué era tan importante saber sobre termodinámica. Seguramente. Esa persona que está encargada de las vacunas no supo que tocaba mantenerlas a una temperatura para que no se dañaran las vacunas. Y se dañaron como 1.000 en Ibagué. ¿Sí ven? ¿Ah? Pues culpa, ¿usted cree que se siente culpable? Si no le importó aprender termodinámica en el colegio, que le importaría vaya. Sí, ya, obvio. Yo no creo. Culpa cuando un juez le diga que es culpable. Ahí sí. Pero no, la persona no está en la cárcel, debería estar, porque eso es malversación de fondos. O sea, dañar por temperatura vacunas. Bueno, ¿alguien más tenía otra pregunta? Espera un video. Se supone, no, se supone, ya tienen que estar capacitados, sí. Sí, pero hay personas acá que se supone que están capacitadas y no saben lo que hacen. O una de dos, o las vacunas sí se dañaron, o las desaparecieron y las vendieron por otro lado. Ahí yo les dejo el cuentico. No crean todo lo que les dicen, no crean ni en el profesor Miguel. Solo consulten y piensen, y piensen, y piensen. Lo más importante es pensar. Bien, todo esto era para decirles que realmente todo está relacionado. Digamos, por ejemplo, yo puedo hacer una exposición, sería muy interesante además, sobre la termodinámica del virus, de este virus específicamente en este momento histórico hablando. Por ejemplo, hay una pregunta muy interesante, ¿por qué los virus, aparte de este, pero los virus como la gripa, la influenza, por qué se reproducen más rápido en lugares que están fríos? Digamos, cuando llega el invierno, la gente se contagia de influenza, le da gripa. O en Bogotá es muy común la gripa, más que en tierra caliente. Ahora, habrá que ver el por qué, y eso es pura termodinámica. Sería muy interesante además hacerlo. ¿Sí? Porque uno se va a preguntar, venga, sí, ¿por qué? Porque en algunos lugares, porque, digamos, pasaría lo del dengue más en tierra caliente y en tierra fría no se da. Eso es más fácil. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué? Fácil. No. Porque el virus se contagia. Eso es más difícil aún, o sea,
El virus es más tremendo aún porque el virus del dengue se contagia, o bueno, igual que la fiebre amarilla y todo eso, gracias a un vector, o sea, a un zancudo que se llama Aedes aegypti. Es muy chiquitico y entonces la zancuda lo pica usted y le deja el virus ahí. Y se va. ¿Por qué no se da en tierra fría? Pues porque el insecto no vive en tierra fría. No es porque el virus no puede hacerlo, el virus sí. O sea, si cogemos a alguien también y le pasamos sangre de alguien que tenga dengue, pues le va a dar en tierra fría. Pero no se da es por el insecto. El insecto no sube a tierra fría. No le gusta la tierra fría, solo se reproduce en tierra caliente. Pero es por el insecto. ¿Sí? Y eso también es termodinámica. Listo. ¿Alguien más va a exponer? Tal vez. Vuelvo a preguntar una vez más. Isabela, ¿vas a exponer? Sí, profe, Dale. pero bueno, ok. Tengo que dejar de compartir, ¿sí o no? Ta, ta, ta. Ya. Ya puedes. Listo, profe. Bueno, pues las leyes de la termodinámica y pues ahí está mi nombre y pues mi curso. La ley cero, la ley del equilibrio térmico. Esto tiene que ver con que si combinamos dos estados como, bueno, no estados de la materia, sino como frío y caliente, se pueden combinar y se hace pues un estado más, se combinan. Entonces, pues esto tiene que ver con que si se combinan, van a estar como en una entropía igual, más o menos. La primera ley es la ley de la conservación de la energía y tiene que ver que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ahora, eso no tiene que ver con que no se pueda, bueno, eso se transforma y se puede transformar en diferentes energías, como acá se ve en la imagen que cuando la señora tira el balón, se convierte de energía potencial a energía cinética. La segunda ley es la ley de entropía y pues dice que entre los átomos estén más juntos va a haber menos entropía y entre los átomos estén más dispersos va a haber más entropía. Y esto tiene que ver con que si los átomos están menos agrupados va a haber más calor y si están más agrupados va a haber más frío. Y la tercera ley es sobre el cero absoluto y se dice que no se puede llegar a una temperatura así y si pasara, la entropía se manejaría muy lenta. Y el ejemplo que yo voy a poner es cuando a uno le da fiebre y esto tiene que ver con la, con la ley cero, que es cuando te ponen como pañitos de agua para que se te regule la energía y la temperatura y se combine. Y pues ya esa sería mi presentación. Bueno, Isabela, digamos que las leyes las explicaste bien. Podría ser rayado las imágenes, pero voy a ver, si quieren, si se corta nos volvemos a conectar, que queda menos de un minuto para explicar esto. ¿Cómo es que tienes que explicar lo de la fiebre para el jueves? ¿Listo? ¿Listo, Isabela? Ok, profe. Bien. Entonces vas a buscar algo que diga anatomía del cuerpo o sistema circulatorio de una. ¿Listo? Ok. Listo. O bueno, pues ya terminó la reunión, nos conectamos de una para explicar esa última parte. ¿Listo?